No olvidemos quiénes somos y qué creemos. Alaba. Alguien dijo, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Amén. Eso es así. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis contra la práctica de la Iglesia de Roma en relación a la venta de indulgencias, dando origen a lo que la historia conoce como la Reforma religiosa del siglo XVI. Esto provocó la reacción de la Iglesia católica, apostólica y romana, y exigió al monje Agustino a que se retractara de su acción y de más de 20 libros que había escrito. Fue así, 4 años más tarde, que instaló la célebre Dieta de Worms, que se llevó a cabo el 28 de enero al 25 de mayo en la ciudad alemana de Worms, y fue presidida por el joven emperador Carlos V. Los días cumbre de esta dieta fue el 16 y 17 de abril, cuando compareció Martín Lutero. Escúcheme bien. Los asistentes esperaban que Lutero se retractase y pidiese perdón a la Iglesia Católica Romana por haber cometido la insolencia de hablar contra las doctrinas y prácticas de esta institución. Después de pedir una tregua de un día, Lutero compareció ante la dieta el 17 de abril a las 4 de la tarde, y ante expectativa de decenas de personalidades, pronunció su célebre respuesta, la cual registra el famoso historiador, aleluya, argentino, don Juan C. Barreto. Y dice Lutero: puesto que exigen de mí una respuesta clara y precisa, la daré, y es esta: no puedo someter mi fe ni al Papa, ni a los concilios, porque es claro como la luz del día, que a menudo han caído en el error y en grandes contradicciones con ellos mismos. Y si no se me convence por el testimonio de la Biblia, de las Escrituras, o por razones evidentes, si no me persuaden por los mismos pasajes que yo he citado, y si no cautiva mi conciencia con la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque el cristiano no debe hablar contra su propia conciencia. Luego, dirigiendo una fuerte mirada a la asamblea, añadió estas palabras: aquí estoy, no puedo obrar de otro modo, que Dios me asista, amén. Dice el historiador Barreto que el auditorio quedó estupefacto. Nadie ponía en duda la sinceridad y grandeza de esta alma. Todos comprendieron que la hora era grave, y con esta declaración nació la iglesia evangélica que se le llamó a las iglesias luteranas. Una vez allanado el camino, surgieron otros reformadores famosos como Sinclair en Zurich y Calvino en Ginebra. A las iglesias dirigidas por estos hombres se les llamó iglesias reformadas. El movimiento de reforma religiosa se expandió entonces por toda Europa en el siglo XVI, surgiendo en los siglos siguientes los cuáqueros o Iglesia de los Amigos con el hermano Jorge Fox, el metodismo con Juan Wesley, el presbiterianos con Juan Knox, aleluya, la Iglesia Bautista con Juan Smith y Tomás Welkis, y la Iglesia Menonita con Menno Simons, entre otras. La reforma religiosa emprendida por Lutero desató lo que la historia de la Iglesia llama la contrarreforma. Así es como el Papa Paulo III, en el año 1540, aprueba los estatutos de la Compañía de Jesús, conocidos como los jesuitas, comandados por el general Ignacio de Loyola, quien había protestado obediencia al Papa y tenía como meta orquestar la lucha contra la iglesia cristiana evangélica, lo cual fue confirmado en el Concilio de Trenton, que se celebró en el año 1545 a
1563. Y uno de los brazos de la lucha contra el protestantismo fue la tristemente célebre Santa Inquisición, que torturó, ejecutó a los herejes. Bendito sea el Señor, entre ellos hombres de talla como Jerónimo de Savonarola, a Juan Hus, entre miles de personas más. Es importante recordar que antes de 1965 los protestantes fuimos considerados herejes por la iglesia. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el seminario y pasaba por una iglesia evangélica, decía, esa gente son del diablo. Bendito sea el Señor. Y estaba en el Salesiano en esa época. Aleluya. Pero a raíz de una resolución del Concilio Vaticano II, que reza de la siguiente manera: lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales. La Iglesia Católica Romana cambió su política frente a aquellos que piensan diferente. Y aquí entró en escena los evangélicos, quienes dejamos de ser oficialmente herejes, y entonces nos etiquetaron simplemente como hermanos separados. Lo curioso de todo esto es que aquel clamor de Lutero, el 17 de abril de 1521, es decir, casi 500 años, en el sentido de, por esto os conjuro, por la misericordia de Dios, serenísimo emperador, a vosotros mis ilustres príncipes, y todos los demás de alto o bajo rango, a que me probéis por los escritos de los profetas y los apóstoles, por la Santa Biblia, que yo me he equivocado. Y una vez que yo haya sido convencido, yo les prometo que me retractaré de todos mis errores y seré el primero en tomar mis escritos y arrojarlos a las llamas. Todavía no ha sido resuelto y nunca se probó su error. A la humanidad, por los escritos de los profetas y los apóstoles, de lo que la Iglesia Evangélica sostiene como el fundamento de su fe. A continuación, yo quiero señalar esencias de lo que ellos llaman nuestros errores, según la Iglesia de Roma. Creemos que la única cabeza de la Iglesia es Jesucristo. Amén. Como lo enseña la epístola a los Colosenses, que su cuerpo es la Iglesia, como nos enseña la epístola a los Efesios. Nunca jamás un hombre puede ser la cabeza de la iglesia. Santo. Creemos que la salvación es por nuestra fe en Jesucristo solamente. El ser humano necesita arrepentirse de sus pecados, no importa la posición o el rango eclesiástico que tenga. Confesarlos y pedirle perdón a Dios y comenzar a vivir una vida digna del Evangelio. Amén. A esto la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. No existe salvación por ritos. No existe salvación por sacramentos. No existe salvación por obras. No existe salvación por camándulas. Dice la Biblia, como decía Martín Lutero, el justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! Creemos que solo existe un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nadie puede ir al Padre sino por Él. No existe ningún ser humano que pueda interceder por nosotros. Santo. Creemos que la Biblia es la única inspiración divina por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tiene errores, es infalible y es la única norma de fe y de conducta de cada cristiano. La Biblia está por encima de los estatutos de cualquier iglesia. La Biblia está sobre los estatutos de cualquier denominación o religión. No importa si es budismo, panteísmo, mamoteísmo, comunismo, marxismo, leninismo, liberalismo, etcétera, etcétera. Por encima de cualquier resolución. La Biblia está por encima de cualquier concilio o sínodo. Por encima de la palabra de cualquier hombre. Porque la Biblia es la palabra de Dios y esta prevalece ante cualquier otra palabra. Creemos que Dios es celoso y no practicamos la idolatría ni veneramos a ningún ser humano vivo o muerto. Creemos que el sacerdocio es universal.
Cada hombre nacido de nuevo es un sacerdote de Dios. Cada mujer nacida de nuevo es una sacerdotisa de Dios. Y puede predicar, puede evangelizar, puede testificar, puede servir a la iglesia. No necesita pertenecer a ningún grupo privilegiado de personas con credenciales especiales. Creemos que debemos vivir en santidad y justicia y todos los días de nuestra vida. Que ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo. Aleluya. No seguir una confesión religiosa, llámese como se llame. Creemos que hay un día de juicio donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Amén. El que haya nacido de nuevo verá la gloria de Dios. El que no haya nacido de nuevo, dice la Biblia, y Jesucristo lo repite, que irá a un lugar llamado infierno. Amén. En los evangelios. En resumen, para concluir esta historia, quiero dejar claro que Lutero no era un santo inmaculado y un verdadero dechado de virtudes. Por lo tanto, no estoy canonizando a Lutero en este escrito. Sin embargo, la esencia de su pensamiento, la esencia de su lealtad a Dios, la esencia de sus principios, que estaba dispuesto a morir por esta causa, que provocó la reforma del siglo XVI, que dio origen a lo que llamó en la Dieta de Spira en 1524. Los protestantes es completamente apegado a las Escrituras y todas las declaraciones expuestas en este artículo bajo el epíteto creemos nunca han sido probados como bíblicamente erróneas. Nadie ha podido probarlas, ni en un sínodo, ni en una dieta, y mucho menos en Trenton. El clamor de Lutero hace casi 500 años no ha sido contestado como él demandó con los escritos de los profetas y de los apóstoles. Y no ha sido contestado porque no puede ser contestado con la Biblia, que es la palabra de Dios. Lo que es puesto en esta hora es lo que creemos. Es lo que cree un evangélico y lo que diferencia de cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra. Si existe una persona que se declare evangélico y no estuviera de acuerdo con las declaraciones que estoy dando en estos momentos, puede ser cualquier cosa, menos un evangélico protestante. Aleluya. Y mucho menos cristiano. Amén. Estos somos nosotros. Esta es la esencia de nuestro pensamiento. Así fue como surgimos en cumplimiento de la profecía que profiriera Juan Hus antes de ser quemado en la hoguera por la iglesia de Roma en el año 1415. Vas a asar a un ganso, dijo él. Y entre paréntesis quiero aclarar, siendo que Hus significa ganso en lengua bohemia. Pero dijo él otra cosa, pero dentro de un siglo, escúcheme la profecía, porque esto fue profético, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás ni asar ni hervir. Ay, santo. Martín Lutero apareció al cabo de unos 100 años después. Santo. Se cumplió la profecía, y en cuyo escudo de armas figura el cisne. Wow. Termino con la célebre frase del poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, escrita en la entrada del bloque de Auschwitz. Número 4. El que olvida su historia está condenado a repetirla. Que Dios les bendiga. Les amo en el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto no son cuentos de Camino Real. Morir por una causa revolucionaria con Ernesto Che Guevara. Si yo estoy dispuesto a morir en un movimiento de guerrillas, yo quiero decirle a usted que no temo a la muerte y estoy dispuesto a morir por la causa más noble del mundo, Jesucristo.